Mientras navegaba por Internet para mantenerme informado sobre el mercado laboral, como suelo hacer, encontré un artículo que me pareció muy interesante. El titular aquí dice que casi 4 de cada 10 empleadores evitan contratar a recién graduados universitarios en favor de trabajadores mayores. Y obviamente llamó mi atención porque siento que es algo sorprendente cuando observas el pulso del lugar de trabajo, especialmente para las personas que son mayores y están un poco más avanzadas en su carrera. El tema subyacente es que sienten que para muchos de estos trabajos no califican porque un recién graduado universitario o alguien que está al inicio de su carrera va a ser la opción más económica. Y las empresas a menudo despiden a personas que son más caras, que ya sabes, sienten que tal vez pueden reemplazar su conjunto de habilidades más fácilmente con un recién graduado universitario. Y entonces, ver este artículo donde dice exactamente lo contrario es como una revelación. Ahora, cuando hablas con un graduado universitario, también experimentarán la misma frustración diciendo, bueno, no puedo conseguir un trabajo. Es un círculo vicioso, no puedes conseguir trabajo sin experiencia, pero no puedes obtener experiencia sin trabajo. Es un proceso cíclico. Ser un recién graduado universitario es uno de los trabajos más difíciles para conseguir ese primer empleo, ya que debes convencer a un empleador de que tienes las habilidades necesarias para desempeñarlo. Y luego, para el trabajador mayor, experimentan exactamente lo opuesto, donde podrías envejecer, especialmente siendo un trabajador mayor. A menudo encontrarás que si no mantienes el ritmo con el conjunto de habilidades, tu salario es como hay un punto de rendimientos decrecientes donde alcanzarás un cierto punto en tu carrera donde ya no podrás seguir ascendiendo en las bandas salariales, especialmente si no te mueves a una clasificación de trabajo completamente diferente como entrar en una trayectoria de carrera de liderazgo. Así que cuando estaba leyendo este artículo, hay algunas cosas que realmente me llamaron la atención. Y una de las cosas interesantes es cómo se percibe a los graduados universitarios de la generación más joven. Y específicamente están hablando en este artículo sobre los graduados universitarios de la generación Z que están luchando por incorporarse o integrarse en el mundo profesional. Creo que ahí es donde los empleadores se sienten frustrados. Así que hubo una encuesta realizada por esta empresa, y esto es a través de intelligent.com. Básicamente lo que están diciendo, y voy a leer algunos de los puntos destacados, es que a los trabajadores mayores se les ofrece un mejor salario, lo cual no es sorprendente porque tienen más habilidades, simplemente porque han demostrado experiencia. Ofrecen a los trabajadores mayores un mejor salario y beneficios, pero evitan contratar a graduados de la generación Z, lo cual me pareció interesante. Cuando se les preguntó si evitan contratar a graduados universitarios para puestos en los que son elegibles en favor de candidatos mayores, el 39% de los empleadores dijeron que sí. Estos empleadores están dispuestos a implementar una variedad de tácticas para evitar trabajar con recién graduados universitarios, incluyendo ofrecer más beneficios para atraer a trabajadores mayores, pagar salarios más altos y ofrecer trabajo remoto y híbrido para contratar a un empleador mayor que está sobrecalificado para un puesto, en lugar de contratar a alguien que es más joven. De nuevo, ahí es donde parece haber una desconexión para mí. Es que en mi experiencia, al observar a las personas que están en el mercado laboral, no necesariamente ven que eso sea cierto. Sienten que no hay muchas empresas dispuestas a contratar a personas mayores para puestos de contribuyente individual o tradicionalmente de nivel de entrada. Pero los números sugieren exactamente lo contrario, que las acciones, de nuevo, que los empleadores están dispuestos a tomar para intentar evitar contratar estos roles de nivel de entrada. Y a medida que leemos más al respecto, algunas de las razones que dan, 1 de cada 5 empleadores dice que cuando se trata de entrevistas de trabajo, encuentran que los graduados universitarios están completamente despreparados. Y diría que esto probablemente es bastante cierto. Y no necesariamente creo que sea una cuestión generacional, más que creo que es una cosa de universidad o colegio donde simplemente no preparan adecuadamente a las personas para tener éxito al ingresar a una carrera. Hay una falta de recursos sobre preparación para entrevistas y cómo escribir un currículum efectivo. Algunos de los currículums que he visto de personas de nivel inicial, y realmente es bastante básico. Y no creo que estos centros de servicios profesionales, por mucho que intenten ayudar como tu centro de servicios de empleo en las universidades a las que podrías asistir, creo que tienen buenas intenciones, pero creo que hay una desconexión. El personal de esos centros usualmente no participa en la contratación ni ha experimentado procesos de reclutamiento empresarial. En resumen, nunca han entrevistado, revisado currículums, etc., por lo que no ven las cosas desde la perspectiva del empleador. Se les proporciona una experiencia genérica básica.
Y muchos de estos graduados universitarios que ingresan a la fuerza laboral y presentan sus currículums, hay una sensación de que no están preparados para ello. No están listos para comercializarse eficazmente frente a sus pares, en parte por falta de experiencia adecuada. Pero creo que también es que no están realmente seguros de cómo comercializarse a sí mismos. Versus es casi como si esta es la primera vez que realmente experimentan competencia, porque enfrentémoslo, el mercado laboral es competencia. Estás compitiendo contra la persona que está sentada a tu lado. En algunos casos estás compitiendo contra otras personas en tu clase por los mismos trabajos codiciados. Esto es especialmente cierto para roles realmente codiciados en grandes empleadores que podrían reclutar en tu universidad, por lo que están diciendo que estos empleadores están diciendo que se presentan sin poder presentarse eficazmente. El 55% de las personas tiene dificultades para mantener el contacto visual durante las entrevistas. Y probablemente lo he experimentado yo mismo, que cuando hablo con personas que están al principio de su carrera y cerca del nivel de entrada, hay un grado de lucha con cómo te presentas. Debes considerar que los gerentes de contratación suelen hablar simultáneamente con personas muy experimentadas y con las generaciones más nuevas que están ingresando a la fuerza laboral. Entonces, están viendo ambos extremos de eso. Y es más difícil convencer a un empleador de que eres el mejor para el trabajo cuando no puedes mantener un buen contacto visual, cuando no puedes presentarte de una manera clara y efectiva, ese tipo de cosas. La segunda cosa importante que están diciendo es que la generación de nivel de entrada está pidiendo una compensación irrazonable basada en el nivel de habilidad que están aportando. Y creo que eso es parte de una expectativa. Tal vez sea una expectativa generacional donde están observando los niveles de compensación en el mercado abierto, pero quizás no sean totalmente conscientes de cómo se comparan realmente sus habilidades con esos niveles. Creo que el mercado laboral también ha jugado un papel en eso, especialmente en 2021, donde tuvimos una compensación disparada porque había guerras de ofertas por talento, no teníamos suficientes personas. Y entonces yo creo que al ingresar al lugar de trabajo, esperando una compensación equivalente a alguien que quizás ha estado trabajando durante 15 o 20 años, eso es potencialmente un gran desacuerdo con los empleadores y ellos lo están diciendo. El vestuario inapropiado también es otra cosa. Ahora, esto probablemente dependerá más del tipo de industria. Entonces, si te adentras en un tipo de ambiente tecnológico, quizás esté bien vestir de manera menos formal. Pero al ir a una entrevista, quieres vestirte de manera apropiada. Es algo así como una cuestión de inteligencia emocional, es como saber cómo actuar o cómo comportarse en los lugares correctos en el momento correcto y luego llevar eso un paso más allá también, indicando que hay uso de lenguaje inapropiado, es como casi es demasiado casual, hay una especie de, estás un poco demasiado, como he tenido gente que me dice en entrevistas como hey bro y jefe y cosas así, y admito que es un desvío, ¿sabes? Cuando escuchas ese tipo de lenguaje se percibe como irrespetuoso. Y creo que eso es lo que está mostrando en estos datos aquí. Y en línea con el lenguaje inapropiado también tienes empleadores que informan que hay muchas, hasta 20, parece que el 22% de las personas se niegan a encender su cámara durante una entrevista virtual, lo cual es un gran no-no. Si estás entrevistando para una empresa y es una entrevista virtual, es absolutamente una expectativa tener tu cámara encendida y si te niegas a encenderla en esta entrevista virtual puedes realmente esperar que estarás ciertamente en desventaja. En lo que respecta a tu competencia, todos se están presentando de esta manera profesional y si ni siquiera estás haciendo ninguna de estas cosas. Puedo ver que ese es el caso ahora. Este último es realmente interesante para mí y es casi increíble porque simplemente parece que es algo que solo lees en estos tipos de encuestas, pero el 20% de los empleadores han indicado o informado que un entrevistado llevó a un padre a su entrevista. Y simplemente no puedo imaginar un caso en el que sería aceptable llevar a tu padre a una entrevista de trabajo. Y voy a ser francamente honesto aquí. Si alguien trae a su padre a una entrevista, no pasaría a la siguiente etapa. Eso sería un gran no, y creo que probablemente esa es una expectativa bastante razonable. Si no puedes presentarte y promocionarte sin un padre presente, probablemente necesites aprender habilidades de vida importantes. No estarán contigo en la oficina mientras trabajas. E incluso he escuchado anecdóticamente, y nunca lo he experimentado yo mismo, pero he escuchado que los padres vienen y se dirigen a los gerentes después de una evaluación de desempeño o la persona no recibe el aumento que creen que merecían. Y obviamente eso es un gran problema en un entorno de trabajo profesional.
tienes que ser capaz de defenderte en un entorno profesional. Resultados de encuesta interesantes. Probablemente he experimentado un par de estos en mis días de reclutamiento, pero algunos de ellos no. Nunca he tenido a alguien que se niegue a aparecer en cámara durante una entrevista. Ciertamente, nunca he tenido a alguien que traiga a un padre a su entrevista antes, pero he experimentado el problema de la compensación, por eso es importante saber cuál es tu valor y cuánto vales y ser razonable al respecto, porque podemos asignarnos lo que creemos que valemos. Pero si el mercado simplemente no demanda o apoya eso, entonces sabes que puedes pedir la luna, no hay nada malo en eso. Podrías pedir, sabes, el doble del valor o tarifa de mercado por tus servicios, pero probablemente no deberías esperar que lleguen demasiadas ofertas de trabajo a tu camino. Así que tenemos que ser razonables con nuestra compensación, especialmente basada en la cantidad de experiencia que tenemos y cuán directamente relacionadas están nuestras habilidades con los trabajos. Adicionalmente, 2 de cada 3 empleadores afirman que los recién graduados universitarios no pueden manejar su carga laboral. Al analizar las estadísticas, se observa que el 60% o 61% dice que llegan tarde al trabajo con frecuencia, presentan tareas a destiempo y su vestimenta no es profesional. Entregan trabajo de mala calidad, llegan tarde a las reuniones, usan lenguaje inapropiado, supongo en el entorno laboral, y son difíciles de manejar y no se llevan bien con sus compañeros de trabajo. Parece que hay algo de drama en la oficina. Ahora puedes ver que en el azul oscuro es muy cierto y luego en el azul es algo cierto. Entonces, hay tendencias fuertes en términos de lo que los empleados dicen sobre los recién graduados universitarios cuando llegan al lugar de trabajo. Ahora también están descubriendo que los recién graduados universitarios se sienten con derecho. El 63% de los empleadores dicen que tienen un sentido de derecho, que se ofenden demasiado fácilmente, que están despreparados para el lugar de trabajo, carecen de profesionalismo, no responden bien a las críticas, tienen un problema de ética de trabajo. Parece que esto realmente se está acumulando. Así que si eres de la generación Z y estás viendo esto no es... Solo estoy reportando los datos, pero por supuesto no todos son así. Generacionalmente no todos son así, es una generalización muy amplia. Pero estos son los datos que se comparten a través de la encuesta. Pero hay un problema de motivación. Hay más costos de capacitación, supongo, porque tienen menos habilidades o habilidades de comunicación deficientes para carecer de habilidades técnicas. Lo cual, la habilidad técnica es como, está bien, vas a aprender eso mientras avanzas en tu carrera. Así que ese podría ser, ya sabes, tal vez ese no sea tan justo. A pesar de ello, eso afirman los empleadores. Supongo que aquí está la metodología. 800 Estados Unidos. Gerentes, directores y ejecutivos fueron encuestados en diciembre de 2023. Y entonces esto va a ser para... Los trabajos mencionados son de nivel profesional y las personas encuestadas eran ejecutivos de alto rango como gerentes de recursos humanos, directores, propietarios y otros puestos directivos. Entonces, a medida que tomamos estos resultados de datos de encuestas y los extrapolamos un poco más, puntos de datos interesantes, ¿no? ¿Sabes? Hay otros artículos ahora que también dicen que la generación Z odia sus trabajos corporativos, pero quizás no sea tan simple. Ciertamente, el horario de trabajo de 9 a 5 ha estado yendo viral, y es bien sabido que la generación Z está empujando los límites para alejarse de un 9 a 5 tradicional que, hey, sabes, creo que hemos estado desequilibrados como sociedad, especialmente en las generaciones más viejas donde el equilibrio entre la vida laboral y personal ha sido un problema real, especialmente en las generaciones más viejas donde hay este tipo de... Es como esto, ¿no? Las generaciones más viejas tienen esta necesidad incesante de trabajar en exceso, sabes, de realmente no tener un gran equilibrio y se ha presionado hacia abajo. Como cuando comencé en el lugar de trabajo, la mayoría de las personas que eran líderes senior eran, sabes, todos de la generación del baby boom. Y definitivamente había un fuerte sentido de ética laboral y casi hasta el punto de no ser saludable. Y recuerdo estaba muy frustrado con algunos de mis líderes donde sentí que se nos mantenía a un estándar que simplemente no era saludable ni realista. Hubo momentos en los que honestamente no me sentí seguro. Recuerdo una vez que estaba nevando y donde vivía teníamos una ventisca y caían como 2 o 3 pies de nieve. Alrededor del mediodía se pronosticaba nieve para las 5 de la tarde. Estaban solicitando el cierre de las carreteras. El departamento de transporte estaba cerrando las carreteras, decían que no era seguro conducir.
Mi jefe decía que era como estar en la trinchera y él ordenaba, mantén la línea, mantén la línea. No me permitieron salir hasta alrededor de las 4:30. Nos dejaron salir media hora antes. Me tomó unas 3 horas y media llegar a casa. Y estaba avanzando poco a poco y con los nudillos blancos todo el camino por la carretera pensando que no iba a llegar a casa. Creo que hay una desconexión generacional, especialmente desde la perspectiva del equilibrio entre trabajo y vida personal. Honestamente creo que esa es una perspectiva saludable para el trabajo. Quizás puedan ayudar a sanar ese aspecto de las cosas y llevarnos a un equilibrio más razonable. ¿Qué tipo de equilibrio es? Queda por ver, pero ciertamente tomar tiempo de vacaciones, no acumularlo. Las personas, incluyéndome a mí, hemos sido culpables de sentir la necesidad de acumular tiempo de vacaciones, guardándolo para un día lluvioso. Pero eso solo te lleva al agotamiento. Y creo que la idea de acortar la semana laboral, ciertamente estoy a favor de eso. En los Estados Unidos estamos atrasados respecto al resto del mundo en tiempo libre pagado y en desconectarnos de nuestro trabajo. Creo que esto podría beneficiarnos para tener un equilibrio más saludable o un enfoque más basado en la generación Z. Asimismo, la generación Z afirma estar más estresada por sus ahorros que cualquier otro grupo etario. Es una juxtaposición muy interesante. Hay una desconexión entre la cantidad de trabajo que quieren hacer y su compromiso laboral, pero también están estresados por sus ahorros. Entonces es como si fueran mutuamente excluyentes. No puedes tener uno sin el otro. Tiene que haber algún tipo de equilibrio entre tu trabajo y tu vida, y cuánto te involucras con este lado de tu vida. Y hay una correlación directa allí. Sabes, si no trabajas duro, probablemente no tendrás mucho que mostrar por ello. Y viceversa, por lo que es muy interesante. Hay dos caras de esta moneda, pero